Justamente vamos a conversar de un tema bastante alarmante. Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en perder todos sus glaciares, pese a que la nación tomó medidas para evitar esta realidad. Lo cierto es que entre el año 1952 y 2019 Venezuela perdió el 98% de estos glaciares, por lo que las medidas de prevención comenzaron demasiado tarde. Para analizar este tema conectamos con Luis Daniel Jambi, él es ecólogo y coordinador del proyecto Último Glaciar de Venezuela. Bienvenido a France 24. ¿La pérdida de los glaciares en Venezuela puede atribuirse a otra causa además del cambio climático? No. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es el cambio climático que ha acelerado un proceso que venía ocurriendo desde lo que se llamó la pequeña edad del hielo, cuando los glaciares volvieron a avanzar hasta 1850 y de ahí para acá pues ha venido retrocediendo y no, el cambio climático, sobre todo a partir de los años 70, producto de las actividades humanas, las emisiones de gases de efecto invernadero, han acelerado muchísimo ese proceso. Bueno, y le pregunto, en diciembre el gobierno venezolano intentó cubrir el glaciar Humboldt con una manta geotextil. Esperaban aislarlo y protegerlo, pero entonces, ¿qué fue lo que falló? O sea, en realidad esta medida se tomó hace poquitico y no se cubrió todo el glaciar, se cubrió nada más el borde del glaciar. Y bueno, el proceso de derretimiento del glaciar no solo ocurre en los bordes, ocurre en toda la superficie del glaciar y continúa. Y realmente el glaciar no ha desaparecido. El tema de declararlo desaparecido es semántico, es porque tiene un tamaño en el que ya los glaciólogos no lo consideran que tiene suficiente superficie para ser considerado un glaciar, pero sigue estando un parche de aproximadamente 2 hectáreas, un poco menos, en el pico Humboldt y bueno, en los próximos años lo veremos desaparecer completamente. Bueno, algo que llama la atención es esta manta geotextil. De alguna manera puede también ser contraproducente en la lucha contra el cambio climático porque de alguna manera también con el tiempo podría descomponerse en microplásticos. No lo sé, no soy experto en el tema de las mantas geotextiles, pero sí, obviamente es una medida que se tomó para tratar de frenar un proceso que es imposible de frenar. O sea, el glaciar va a continuar su retroceso. De alguna manera se puede decir que lo que hizo el gobierno, las medidas que tomó el Estado venezolano fueron tardías. Tardía seguro y bueno, no son, en todo el mundo está ocurriendo lo mismo, no solo en Venezuela, ¿no? En Colombia también está a punto de desaparecer el Santa Isabel, que es el glaciar más accesible y también está ya sumamente reducido de su superficie actual. En Ecuador está por desaparecer el Cariguairazo. Es decir, este es un fenómeno que no solo está afectando a Venezuela, sino a todos los países de la región. Lo que hace particular el caso venezolano es que será el primer país en quedarse completamente sin glaciares en los Andes muy pronto, ¿no? ¿Qué impacto podría tener la pérdida de los glaciares en los ecosistemas circundantes? Siempre se habla mucho sobre el tema del agua y de que esto va a reducir la oferta hídrica para las ciudades, para los habitantes cercanos, en los ecosistemas. Y realmente en glaciares tan pequeños como los de Colombia o Venezuela, la pérdida del glaciar no tiene un impacto significativo sobre la provisión de agua, ¿no? Ahora, sí modifica la dinámica de los ecosistemas alrededor, los humedales, y lo que nosotros hemos estado estudiando es cómo en las zonas donde antes estaba el hielo, comienza a ensamblarse desde cero un nuevo ecosistema. Entonces, un fenómeno muy triste se convierte también en una oportunidad de poner la lupa sobre el tema y de entender cómo entonces donde antes estaba el glaciar se ensamblan ecosistemas en condiciones extremas de alta montaña, de modo que son ecosistemas que nunca habíamos tenido a esas elevaciones en Venezuela, ¿no? De alguna manera, ¿hay alguna forma de reformar o recomponer la zona para que el glaciar se pudiese mantener o se pudiese volver a, no sé, pudiese volver a existir? No, es imposible. O sea, las tendencias actuales de calentamiento van a hacer que este proceso continúe y no solo en Venezuela, sino que va a continuar también en Colombia y como te digo, en todos los países de los Andes los glaciares vienen retrocediendo a tasas muy altas. La única manera de revertir el proceso es realizando una transformación profunda, estructural de nuestras economías y de la manera en cómo se emiten gases de efecto invernadero, sobre todo el uso de los combustibles fósiles y si realmente no hay un esfuerzo a nivel planetario
para revertir la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento va a continuar y el retroceso va a continuar. Y le pregunto en general, más allá de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿por qué un glaciar es tan importante para el medio ambiente? En nuestros países de los Andes del Norte, Colombia, Ecuador y en muchos otros países que tienen glaciares, normalmente los glaciares tienen una importancia cultural enorme. Por ejemplo, Mérida es la ciudad de las nieves eternas y así es conocida. Entonces, el que se quede sin glaciares, pues hace descubrir a los habitantes que esa eternidad tiene fin y son claves para el turismo, como identificador cultural en países tropicales que tengan glaciares, pues se convierten en un destino turístico emblemático. Y realmente para mí ese es el impacto más grande. O sea, pensar que mis nietos no van a poder ver glaciares en Venezuela es algo que realmente es muy triste. Ahora, en países como Perú, Bolivia, donde la extensión de los glaciares es muy grande y que tienen además condiciones más secas en los Andes, son fundamentales también en regular la oferta de agua, especialmente en la época seca y en mantener los caudales de los ríos en la época seca, ¿no? Luis Daniel, pues a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.